Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de programación de código facilito en el que vamos a hablar sobre arreglos, ¿ok? Los arreglos son una estructura de datos muy básica, de las más básicas. Y aquí pues obviamente cabe la pregunta de qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es una forma predefinida en cómo nosotros podemos organizar información. Con nosotros podemos almacenar información basados en cierta estructura. Por eso se llaman estructura de datos. Porque a esta información, a estos datos les dan una estructura que posteriormente pues sirve para hacer diferentes cosas. Otros tipos de estructuras de datos, pues las pilas, las colas, los árboles, los grafos, que son un poquito más avanzadas que los arreglos. Entonces pues obviamente se empieza siempre aprendiendo arreglos, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que es una estructura de datos, ¿ok? Bueno, esto es importante pues porque en el hecho de cómo se organiza la información está la clave para entender su utilidad, es decir, cuándo vamos a necesitarlo, ¿ok? Básicamente un arreglo contiene múltiples valores que están indexados, ¿ok? Esto quiere decir que, bueno, pongámoslo de esta manera, una variable. Vamos a hacer una pequeña analogía. Una variable es una caja pequeña en donde solo cabe un valor. Esto puede ser una cadena como hola mundo, como mi nombre, que en este caso es Uriel, como mi correo, como un punto flotante, no sé, el promedio de una persona de la escuela, 9.5, etcétera. Pero solo cabe un valor en ese tipo de cajas. Ahora bien, después tenemos otro tipo de estructura o de caja que es mucho más grande, que representan los arreglos. Y dentro de esos arreglos, o dentro de estas cajas más grandes, nosotros podemos colocar múltiples valores, no solo uno, o múltiples variables, no solo una. Es decir, puedo poner todas mis calificaciones de la escuela, en unas que 10, en otra 9, en otra 10, en otra 8, etcétera, y todas las puedo acomodar en un arreglo. Y ese arreglo va a mantener toda esa información. Decimos que está indexado porque nosotros podemos acceder a todos esos valores a través ya sea de una clave tipo cadena o a través de una clave tipo número que generalmente representa la posición en la que está almacenada el valor dentro del arreglo. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. En Python los arreglos como tal no existen, pero tenemos algo que es un similar, que son listas. Por ahora los vamos a tratar como iguales, ¿ok? Como sabemos, no es un curso de Python, sino es un curso de aprender a programar, ¿ok? Bueno, los arreglos de hecho existen en todos los lenguajes de programación, así que no se preocupen por ese aspecto, ¿ok? Entonces digamos que voy a crear aquí un arreglo y lo voy a igualar aquí a estos paréntesis cuadrados. Cuando nosotros declaramos un arreglo, en el caso de Python, lo hacemos utilizando estos paréntesis cuadrados, ¿ok? Dentro de esos paréntesis cuadrados nosotros colocamos los elementos que va a tener el arreglo. Como por ejemplo 1, 2, 3, 5, 10, 1, 2000, etc. Como nos podemos dar cuenta, aquí ya no solo ponemos un valor, sino muchos. Tenemos este valor, este valor, este valor, este valor. Y si nos damos cuenta, todos están separados por coma, es decir, nosotros identificamos un valor o diferenciamos un valor de otro por la separación de las comas, ¿ok? Bueno, en lenguajes tradicionales como Java o como C, los arreglos solo contienen información del mismo tipo. Esto quiere decir que si nosotros vamos a poner un entero en un arreglo, todos los demás valores dentro del arreglo tienen que ser enteros. O si nosotros vamos a poner una cadena, todos los demás valores dentro del arreglo tienen que ser cadenas. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos puesto puros enteros, lo cual para lenguajes tradicionales como los que mencioné anteriormente sería una línea de código válida. En cambio, si nosotros pusiéramos aquí una coma y colocáramos hola mundo, entonces nos marcaría un error, porque nos diría que hola mundo, que es un tipo cadena, no es igual al resto de los valores que son de tipo entero. En el caso de Python, como mencioné, nosotros podemos colocar dentro del arreglo, o en este caso dentro de la lista, valores de cualquier tipo, ya sean flotantes como este de aquí, cadenas como este valor de aquí, o
enteros como estos valores de aquí, ¿ok? Y esto es totalmente válido. Bien, ok. Entonces aquí si nos podemos dar cuenta, pues ya vemos de qué se trata esto, de que los arreglos, pues en lugar de contener solo un valor, en lugar de que solo les podamos meter un valor, le podemos meter muchos. Y de cualquier tipo, ¿ok? No solo de un tipo, sino de cualquier tipo, ¿sale? ¿Qué pasaría en el caso de que yo quisiera acceder a uno de estos valores? Digamos, por ejemplo, que voy a tener todas mis calificaciones, ¿ok? Entonces digamos que así fueron mis calificaciones, porque me fue muy mal con un 7, etcétera, ¿ok? Tengo entonces, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 calificaciones, ¿ok? Entonces digamos que quiero acceder a la primera, ¿bien? Entonces vamos a imprimir la primera. Y ya sabemos qué más, str. Y aquí, ¿qué colocaríamos? No podemos colocar el arreglo como tal, pues porque los que nos va a imprimir es todos los valores que están dentro del arreglo. Vamos a ver esto aquí, vamos a poner Python arreglo.py, ¿ok? Y si nos damos cuenta, pues obviamente como le pasamos el arreglo, nos está imprimiendo todos los valores que tiene el arreglo, que son 10, 9, 8, 10, 7, 10, ¿ok? Como mencionaba antes, todos los valores que están dentro del arreglo tienen un index a través del cual se puede acceder o una clave. En este caso, esta index o esta clave depende de la posición que están en el arreglo. Y siempre empezamos a contar por el número 0. Es decir, este número 10 que está en la primera posición, como empezamos a contar por 0, está en la posición 0, ¿ok? Entonces, vemos, mi primera calificación fue 10. Y si yo en cambio coloco el número 1, me dice que fue 9. Que en realidad es el segundo valor que tengo dentro de mi arreglo, pero si tomamos en cuenta el 0, pues entonces se convierte en el segundo. Espero darme a entender. Básicamente es que si colocamos 0, estamos accediendo al primer valor. Si colocamos 1, estamos accediendo al segundo valor y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y este 5 me debería imprimir, ¿qué me debería imprimir? Bueno, el número o el valor que esté en la posición 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me va a imprimir 7? Veamos. Me imprimió 10. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso empecé a contar desde 1. Y recordemos que se cuenta 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces aquí tenemos, mi primera calificación fue 10. ¿Ok? Bueno, entonces espero que hasta aquí vayamos bien. Voy a agregar un valor de otro tipo. Entonces Uriel. Y aquí le voy a poner en lugar de 5, 6. Y aquí está, mi primera calificación fue Uriel. Como nos damos cuenta, pues no hubo ningún problema en que nosotros colocáramos una cadena dentro del arreglo. ¿Sale? Bueno. Ok. En el caso de que nosotros, en lugar de acceder a un valor del arreglo, como fue lo que hicimos ahorita, quisiéramos cambiar el valor de un arreglo, también lo hacemos a través de su index. En este caso, digamos que en lugar de Uriel, que está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiero otra calificación que va a ser un 8, ¿ok? Entonces lo imprimo, y después vamos a hacer print, str, creo que podemos poner arreglo nada más, ¿ok? Vamos a limpiar pantalla, y ahí vemos que en la última posición, en lugar de estar Uriel, ahora está este número 8, porque a esta posición del arreglo le estoy reasignando su valor aquí con el signo igual, tal como en las variables, ¿ok? Pero pues queda bien claro de que para acceder a cualquier valor en el arreglo, pues lo podemos hacer a través de su posición, ¿ok? Bien. Una de las cosas interesantes acerca de Python que me gustaría mencionar es que como estos no son arreglos como tal, sino son listas, se pueden hacer cosas muy interesantes con eso. Por ejemplo, voy a dejar esto. Vamos a hacer aquí algo un poco extraño. Como esto, ¿ok? Entonces vamos a imprimir. Y esto me imprimió 8. Este valor de aquí, 10 y 7. ¿Por qué? Bueno, si nos damos cuenta, tomemos este primer valor 2. Entonces contemos 1, 2,
Y aquí tenemos este 8, que es el primer valor que se imprime. Ahora contemos hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos este 7, que es el que se imprime al final. Y después estos dos ya no. Y tampoco tenemos estos primeros dos. ¿Ok? Esto pasa porque aquí nosotros estamos extrayendo solo una parte del arreglo o de la lista. Y le estamos diciendo, ¿sabes qué? Dame del arreglo de la posición 2 hasta la posición 5. Y ese hasta la está representado por 2 puntos. Entonces aquí podemos leer, quiero los valores del arreglo de la posición 2 hasta la posición 5. ¿Ok? Bueno, es una de las cosas que se pueden hacer con Python que es muy interesante. Ahora bien, una de las cosas por las que nosotros usamos arreglo es qué pasaría si yo quisiera imprimir cada una de mis calificaciones, ¿ok? Lo que podría hacer sería algo así como print 10, print 9, print 8 y así sucesivamente. ¿Esto a qué se parece? Bueno, o cómo, de qué otra forma podríamos imprimir muchas veces algo. Lo podríamos hacer a través de un ciclo for o a través de un ciclo while. Como lo hemos visto anteriormente, cuando una instrucción se repite muchas veces, generalmente pertenece a un ciclo. En este caso pertenece pues a este ciclo for. Entonces aquí vamos a escribir un nuevo tipo de ciclo for. Y vamos a tener algo así, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo hago print aquí y no y qué voy a especificar que voy a imprimir? No puedo decirle que 10 porque no todos los valores, no todas mis calificaciones son 10, ni 9, ni 8. Ni 10, o sea, si nosotros aquí ponemos 10, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues puros 10, y en realidad yo no saqué puros 10, saqué un 10, un 9, un 8, etc. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es una forma en que el ciclo pueda recorrer ciertos valores y seguir siendo dinámico. Con dinámico me refiero a cambiante. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco lo siguiente? ¿Ok? Entonces, en este momento ya tengo todas mis calificaciones. ¿Y cuántas veces escribí la línea print? Solo una vez. Entonces, eso me ahorró que estuviera print, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí, pues con una sola línea, este tipo de ciclo, que es un for-in, el primer valor que se le pasa aquí es una variable. Y el segundo es un arreglo. En este caso, pues es el arreglo que definimos antes, este de aquí. Esta variable, en cada iteración del ciclo, ya hablamos de qué son las iteraciones. En cada iteración del ciclo va a ir obteniendo el valor de cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Por ejemplo, voy a querer agregar uno extra y ahí tenemos que en algún punto tomó el valor de Uriel. Y entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Entra al ciclo por primera vez. Entonces, el primer elemento del arreglo es este 10. Entonces, cuando hacemos print elemento, ¿qué valor tiene? Pues el del primero del arreglo, que es 10. Bueno, vuelve a entrar al ciclo y luego va el siguiente elemento. Entonces, cuando dice print elemento, ahora imprime 9, porque el valor del elemento es 9. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos dentro del arreglo. Cabe recordar, pues, que aquí pues, ustedes pueden colocar el nombre que quieran a la variable y va a seguir funcionando, ¿ok? Ahora, ¿qué tal si alguien me pregunta cuántas calificaciones guardé dentro de mi arreglo, ¿ok? ¿Cómo podría imprimirlo utilizando el código? No puedo aquí imprimir print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque obviamente si yo le agrego una nueva calificación, esto ya no funciona. Recuerden que el código o la programación está diseñada para ser dinámica, nunca estática. Es decir, que se puede adaptar a cualquier cosa. En este caso nosotros tenemos una función len. Todavía vamos a hablar de funciones. Pero lo que esta función len es, nosotros le damos entre paréntesis nuestro arreglo y nos dice cuántos elementos hay dentro del arreglo. Por ejemplo, en este caso tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestro 8. Que es la cantidad de elementos de nuestro arreglo. Y eso nos lleva a otra cosa muy interesante. Por ejemplo, otra forma de recorrer nuestro arreglo con un ciclo que utiliza el range, que ya lo habíamos visto antes. Entonces aquí le podemos pasar en el range como parámetro cuántos elementos hay en el arreglo.
Y aquí vamos a acceder al arreglo, a los valores del arreglo de la manera que habíamos visto antes. Print, arreglo, y aquí coloco i, porque recordemos que este i es el índice o el número que representa cuántas iteraciones van del ciclo. Entonces iría 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el número de elementos que hay en el arreglo, que en este caso es 8. Entonces aquí vamos a imprimir dos cosas, print arreglo y print i. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar eso. Tenemos 10, 0, 9, 1, 8, 2, 10, 3. Entonces esto de aquí pues es i, que es cada iteración del arreglo, así hasta el 7, ¿ok? Bueno. Hasta ahora todo bien. Entonces ahora sí vamos a utilizar todo esto que hemos estado viendo para algo interesante. Por ejemplo, voy a sacar el promedio de mi de mis calificaciones. ¿Y qué necesito? ¿Cómo saco el promedio de mis calificaciones? Bueno, primero tengo que obtener la suma de todas mis calificaciones y eso dividirlo entre el número de calificaciones que tengo, ¿ok? Por ejemplo, aquí deberíamos hacer suma calificaciones es igual a suma calificaciones más arreglo de i. Si no entendiste esto, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿ok? Y luego aquí vamos a imprimir suma de calificaciones, ¿ok? Entonces voy a ejecutarlo y me dice que la suma de todas mis calificaciones es 68. Esta línea de acá lo que hace es, a lo que ya tiene suma calificaciones, agrégale o súmale el valor de cada elemento del arreglo. Esto nos sirve como un acumulativo, es decir, vamos agregando cada uno de los elementos al acumulativo. Entonces primero vale 0 y entra la primera vez y dice a 0 súmale 10 y entonces suma calificaciones ahora vale 10. Vuelve a entrar al ciclo y ahora suma calificaciones, como acabo de mencionar, vale 10 y dice a 10 súmale 9, que es la siguiente iteración de nuestro arreglo. Entonces i en ese momento valdría 1 y la posición 1 del arreglo es 0, 1, 9. Entonces 10 más 9, 19, que ese sería el valor de suma calificaciones. Vuelve a entrar al ciclo y el siguiente valor es el 8. Entonces dice a 19 súmale 8 y aquí tenemos 27 y eso es lo que se guarda en suma de calificaciones y así sucesivamente hasta acabar todo el arreglo y que nos da en este caso 68, ¿ok? Pero no hemos terminado, obviamente. Ahora lo que vamos a imprimir, vamos a hacer aquí algo raro, vamos a hacer promedio es igual a float entre len arreglo, ¿ok? ¿Por qué len arreglo? Porque recordemos que esto nos va a dar la cantidad de elementos que hay en nuestro arreglo y que en este caso representa la cantidad de calificaciones que tenemos. Vamos a hacer print promedio y tenemos que en este caso mi promedio es 8.5. Lo voy a alterar, no pasa nada. Digo que quiero subir mi promedio, entonces aquí tengo 8.875, ¿ok? Pero si se dan cuenta, aquí lo único que cambié es una parte de todo el código. El resto del código es dinámico y eso es una de las ventajas que nos permiten los arreglos. No necesito estar cambiando en muchos lados los valores de mis variables, sino solamente dentro del arreglo. Generalmente el arreglo va a contener información que está relacionada entre sí, como en este caso las calificaciones. ¿Qué más podría contener un arreglo? Por ejemplo, podríamos almacenar en un arreglo todas las publicaciones que tú has hecho en Facebook, luego iterarlas con un ciclo e imprimirlas y mostrarlas en tu muro. Podría ser un ejemplo. Vamos a hacerlo así muy rápido. Publicaciones, así como que comida en Instagram, se siente entusiasmado por el curso, no sé. Estas son algunas publicaciones, estoy aburrido, de Facebook, digamos, ¿no? Ahora vamos a iterarlas con nuestro arreglo. ¿Y qué les parece si ahora utilizamos el otro arreglo que aprendimos hoy? En este caso, for publicación in publicaciones. Y recuerden que esta variable publicación nosotros le ponemos el nombre que queramos y va a ir obteniendo el valor de cada una de los elementos dentro del arreglo. Y que este de acá, lo escribí mal. Y que este de aquí es el arreglo que vamos a ir iterando, en este caso todas nuestras publicaciones. Aquí voy a imprimir print muro de Facebook de Uriel.
Y aquí lo que va a hacer es print publicación, ¿ok? Entonces ahí pues estoy imprimiendo cada una de mis publicaciones. Es un ejemplo de dónde podría usarse un arreglo. En fin. Entonces, espero que haya quedado bien claro qué es lo que hace un arreglo, cómo iterar un arreglo, cómo acceder al valor de un arreglo de diferentes formas, cómo cambiar el valor de un arreglo, etcétera, ¿ok? Vamos a estar practicando un poquito más este tipo de cosas. Les mando un saludo, espero que les esté gustando el curso. Gracias.